Nosotros en las sucesiones únicamente veamos esto. Veamos lo que era a sub n igual, no sé, 2n más 1, ¿cierto? Sobre n. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues yo les decía, hay de los 10 primeros, los 5 primeros, ¿cierto? Entonces, siempre comenzaba desde 1, ¿sí? Normalmente yo les decía, listo, comiéncela desde 1, comiénzala desde 0, y comenzaban a dar los valores. Entonces, cuando a sub 1, eso es igual a ¿qué? A sub 1, ¿qué Sobre es? 1. ¿Cómo? 3 sobre 1. 3, ¿cierto? 3 sobre 1 es 3. A sub 2, 5 sobre 2. 5. 5 medios. A sub 3, 7 tercios. 7 tercios, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, el numerador son todos los números impares, ¿cierto? Va 3, 5, 2, luego sigue el 9, luego el 11, luego el 13, sucesivamente. Y el denominador, pues va cambiando según lo que es. Ahora, nosotros que estudiábamos, ¿qué hacíamos en estas sucesiones? ¿Sí? Permítame un momentico. A estas sucesiones, ¿qué les hacíamos? O sea, aparte de mirar cuáles eran como los siguientes términos, ¿cierto? ¿Qué les hacíamos después? ¿Qué mirábamos? Si eran qué. ¿Se acuerdan en la gráfica que va de menor a mayor? ¿Qué pasa? Si eran qué. No. Esas son funciones, no sucesiones. Entonces, lo que pasa es que, si se acuerdan, que era lo que es la monotonía, ¿cierto? Si era monótona decreciente o monótona creciente. ¿Listo? Que veíamos que una definición que era a sub n, ¿cierto? Menos a sub n más 1, tenía que ser, creo que era menor que 0, ¿sí? Era menor que 0, ¿cierto? Con esta definición podíamos aplicarla, despejamos, operamos y miramos el signo, ¿cierto? El signo del resultado. Y ahí sí miramos si era positivo, era decreciente, si era negativo, era creciente. ¿Por qué? Porque si es positivo, va de positivo para abajo a negativo, entonces decreciente. ¿Listo? Es como recordando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver dos cositas de lo que son para las sucesiones, ¿cierto? Y vamos a ver lo que es, van a poner ahí la fecha de hoy, 22 de julio, y colocan límite de una sucesión. De una sucesión, punto seguido, convergencia, y divergencia. ¿Cierto? Yo creo que le suena por la película. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Son dos definiciones muy simples, muy sencillas, ¿cierto? Entonces, van a poner ahí como subtítulo convergencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es un estudio más profundo de las sucesiones.
¿cierto? Bien, habíamos visto sucesiones de que hay los 5 primeros términos, ¿cierto? Luego vimos si era creciente o decreciente. Ahora vamos a ver si converge o diverge. ¿Y qué es eso? Listo, entonces, converge. Una sucesión, ahí abajo, una sucesión es convergente. Una sucesión es convergente. Una sucesión es convergente hacia el número real, L mayúscula, hacia el número real L mayúscula, si su límite es L. No, divergencia. ¿Sí su qué, profe? Y su límite es L. Que se le está escuchando entrecortado, no sé si soy solo yo. No sé, ¿me escuchan entrecortado? ¿Me escuchan mal? Se escucha como raro, no es entrecortado, sino como cuando suena como un radio. ¿En qué? Como un radio de esos viejos se le escucha así. Aquí. Una sucesión es convergente hacia el número real L mayúscula, si su límite es L, ¿cierto? Si su límite es L. Ya les explico cada uno. Entonces, como otro subtítulo, divergencia. Una sucesión es divergente. Una sucesión es divergente. Una sucesión es divergente si su límite es, bueno, voy a escribir acá como L, si su límite es menos infinito o más infinito. ¿Listo? Si su límite es menos infinito o más infinito. Eso, en este caso, pues no hay problema. Bueno, entonces, les explico. Convergencia se dice que llega a un punto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que llega a un número determinado, no es ni infinito positivo ni infinito negativo. ¿Qué quiere decir? Que llega a un punto determinado. Ejemplo, si yo cojo y pongo el límite, acuérdense que ustedes, no sé, el límite de 2 cuando de una función y daba igual a 5. Eso es cuando es L. ¿Listo? Llega a un punto. ¿Listo? Eso es lo que se llama convergencia. Es que llega a un punto dicho. ¿Listo? Y pues divergencia es cuando cuando habíamos visto lo que eran límites al infinito y tomábamos lo que era que me daba infinito. ¿Listo? Cualquiera de los dos infinitos. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que pues ya no vamos a ver lo que es cuando tiende a X, cuando X tiende a eso. Entonces vamos a ver. A sub n es igual a 2n más 1 sobre n más 3. Eso tenemos una sucesión normal, no tiene nada diferente. Ahora,
¿qué vamos a aplicar? ¿Listo? Voy a aplicar algo acá, voy a escribirla. Una pequeña definición, ¿cierto? Que es cuando el límite, cuando ¿qué? ¿Qué variable tiende a infinito? En este caso. La divergente. No. La variable, ¿qué variable tiende a infinito? Nosotros veíamos en las funciones que era x tiende a infinito. Acá, ¿qué variable? N, ¿no? N. N tiende a infinito. ¿De qué? De A sub N. O sea, de esa sucesión, de cualquier sucesión que me den. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros aplicamos el límite, todo el límite ahí, miramos cuál es el resultado. Si es un número en sí o si no, si es infinito negativo o infinito positivo. ¿Listo? Entonces, aplicando esto, les digo el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la sucesión. ¿Y cuál es la sucesión? Pues 2n más 1 sobre n más 3, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, listo. ¿Qué hacíamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aplico ese infinito y me da infinito sobre infinito, ¿cierto? Me da 2 infinitos sobre infinito más 3. Eso, infinito sobre infinito, es indeterminado, para que tengan en cuenta. Es indeterminado. Ahora, ¿qué hacíamos para resolver este tipo de límites? ¿Qué se realizaba? ¿No, ninguno? Listo, entonces, aquí, para realizar esto, tenemos que dividir entre la variable con exponente mayor, ¿cierto? En cada uno. Quiere decir que esto es igual, voy a poner 2n más 1 sobre n más 3, ¿cierto? Y todo esto lo divido entre n. ¿Y por qué entre n? Porque n es la variable con mayor exponente. No tengo ni n al cuadrado, ni n al cubo, nada de eso, sino n a la 1. Lo divido y eso me queda igual. Entonces yo cojo y digo límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? ¿De qué? De 2 más 1 sobre n sobre 1 más 3 sobre n, ¿cierto? ¿Alguna pregunta acá, niños? ¿De dónde salieron esos números? ¿Qué por qué? ¿Por qué se fueron? No, bueno. Listo. Entonces, acá aplico el límite. Entonces me quedaría 2 más 1 sobre infinito sobre 1 más 3 sobre infinito, ¿cierto? Aplicando donde está la n, porque n es el que tiende a infinito, donde está la n, pongo el infinito. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuánto me da 1 sobre infinito? ¿Cuánto me da 1 sobre infinito? Infinito, No, ¿no? no, da 0. Tengan en cuenta, cualquier número dividido infinito es 0. ¿Por qué? Porque entre ustedes un número más grande y más grande dividan o tengan en el denominador, se va acercando más a 0, a 0 y a 0. Si ustedes ponen 1 sobre 10, da 0.1. 1 sobre 100, 0.01.
¿cierto? 1 sobre 1.000.000, 0.000001. ¿Sí? Todo eso va tendiendo a 0 cuando entre el número del denominador sea más grande, pues va a tender 0. Si es infinito, es un número demasiado gigante, va a 0. Quiere decir que también abajo me da 0. ¿Y a qué es igual esto? A 2, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta sucesión, ¿qué? ¿Diverge o converge? Converge. Converge, ¿cierto? ¿Y esta sucesión converge a qué número? A 2. 2. ¿Listo? Eso es todo. Eso es el estudio si es convergente o divergente. Si da un número exacto, converge. Si da infinito negativo o infinito positivo, diverge. ¿Listo? Eso es lo único que hay que mirar. ¿Alguna pregunta acá, niños? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Ejemplo 2. Entonces, vamos a ver. B sub n es igual a 5n sobre n cuadrado menos 4. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Una sucesión, ¿cierto? No importa de qué forma. Aplico la definición de límite de las sucesiones, ¿cierto? Límite cuando n tiende a infinito de la sucesión 5n sobre n cuadrado menos 4, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Bueno. Listo, entonces divido entre la variable con exponente mayor, cojo, me quedaría n cuadrado menos 4, todo esto divido entre n al cuadrado, cada uno, entre n al cuadrado, entre n al cuadrado. Listo, entonces simplificando de esa manera, quedaría n tiende a infinito de 5 sobre n sobre 1 menos 4 n cuadrado. ¿Listo? Ahora, aplicando el límite, esto es igual, aplicado, entonces 5 sobre infinito sobre 1 menos 4 sobre infinito, ¿sí? Resolviendo el límite, esto me da 0, tengo 0 acá, y todo esto sería igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta sucesión converge a 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Digamos, como que esté sobre infinito va a dar 0. Sí. Miren las formas determinadas y las formas indeterminadas. Las formas determinadas, yo tengo cualquier número sobre infinito, da 0. Si yo tengo infinito arriba y un número abajo, da infinito. Si yo tengo un número y 0 abajo, da infinito. ¿Listo? Acuérdense, tengan muy en cuenta eso. Si tengo 0 arriba y cualquier número abajo, pues da 0. ¿Listo? Tengan en cuenta
esos son determinaciones, ¿sí? Formas determinadas de todos estos números. ¿Listo? Porque uno normalmente le dicen, no, es que en el denominador no puede estar un cero. Aquí sí. Si usted tiene en el denominador un cero, da infinito. ¿Listo? Y pues depende el signo del número de arriba. Bueno, vamos a ver. Ejemplo 3. Se me perdió. Listo, entonces tenemos aquí. Tengo C sub n igual a n sobre, perdón, n cuadrado sobre n más 1. ¿Listo? Hágala. Converge, diverge. ¿Listo? Entonces, acá aplico límite, n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces de n cuadrado menos n más 1. ¿Esto es igual a qué? Entonces, n cuadrado sobre n cuadrado, n sobre n cuadrado, más 1 sobre n cuadrado, ¿cierto? Ojo, cuando vean límites que tienden a infinito, pueden realizarlo de esta manera, ¿sí? Dado que no sean indeterminados. En este caso, pues, me da infinito sobre infinito. Si yo reemplazo, así es entonces límite cuando n tiende a infinito de 1, ¿cierto? Abajo me da 1 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Y no daba 1. Qué pena, me equivoqué yo también. No daba 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esto me da, bueno, aplico el límite, me queda 1 sobre infinito, más 1 sobre infinito, ¿cierto? Entonces, esto me da 0, esto me da 0 también. ¿Y cuánto es 1 sobre 0? ¿Cuánto da 1 sobre 0? Infinito. Infinito. ¿Listo? ¿Y infinito qué? Positivo. ¿Y por qué positivo? Porque se toma el signo del numerador. ¿Listo? De la parte del numerador. Y listo. ¿Qué pasa con esta sucesión? Esta sucesión diverge. Nada más. Se dice que esta sucesión diverge. Profe, ¿y por qué cogió la n cuadrado y no solamente la n? ¿Por qué? Porque tengo que dividir entre la variable con exponente mayor de todas. ¿Listo? Yo lo dividí fue sobre n. No. Es sobre n. ¿Eso igual le daría infinito? Si Porque de usted- ahí ¿Por entonces qué infinito, sobre infinito medio, ¿no? Dale uno por uno. Que no le entiende a ninguno.
Profe, yo no sé si soy yo, pero es que a ratos se le escucha entrecortado. ¿A quién? Profe, ¿qué fue? A mí, Yo también. Sí. que el internet está molestando. Ves a Catherine y al profe que se le escucha entrecortado. Entonces, para que quede claro, se toma la variable con mayor exponente. ¿Listo? Variable con mayor exponente. Siempre. Bueno, vamos a ver. Ejemplo 4. Ejemplo 4. Bueno. D sub n D sub n es igual a n al cubo menos 2n al cuadrado más n sobre 5n más n cuadrado. ¿Listo? Entonces, de igual manera, queda lo mismo. ¿Listo? Entonces, aplicando el límite al infinito, digo que el límite n tiende a infinito de la sucesión sí. ¿Listo? Entonces, es igual. ¿Por qué variable divido? ¿Por qué divido cada uno? N cubo. N cubo. ¿Listo? N cubo sobre N cubo menos 2n cuadrado sobre N cubo más n sobre N cubo 5n cubo sobre N cubo más n cuadrado sobre N cubo. ¿Cierto? Y simplificando todo eso, me da límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrado sobre 5 más 1 sobre n. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿De dónde salió algún número? ¿Por qué ese número? ¿Por qué esa variable? Bueno, listo. Yo tengo una Entonces, pregunta, pero sí, la parte de arriba, ¿por qué no se cogió el 5 en el cubo en vez de n al porque, cubo? porque solamente voy a dividir, se divide por la variable, no por ningún número más. Solamente la variable. No importa qué número tenga acompañado ni nada, sino únicamente la variable.
¿Listo? Entonces, aplicando así, ¿sí? Da un quinto. Aplicándolo, si nos damos cuenta, lo voy a aplicar de una vez acá. Esto ya sé que me da 0, acá me da 0, acá me da 0. ¿Cierto? ¿Y esto es igual a qué? A un quinto. ¿Sí? Acá podemos ahorrarnos algún paso, un paso, ya que pues sabemos que cualquier número sobre infinito, ¿cierto? Infinito va a ser la variable que tengo cuando reemplazo, cuando aplico el límite, pues quedaría de esa manera. ¿Listo? Entonces me quedaría 1 más 0 sobre 5 más 0. Y todo eso me da un quinto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. A ver. Lady, ¿qué llegó de la tarea? Lady. Pero, profe, porque es que estoy desde el celular y yo la tengo en el computador. Pero sí la hice. Mm, Bueno, a ver. ¿Quién me dice algo sobre la tarea? Para no colocarles el 1 a todos. ¿Cuál tarea, profe? ¿De qué? Bueno, ya hay una que tiene el 1. La de las condiciones para que una función sea continua. ¿Eh? Pues una es la función f debe estar definida en A de modo que f(a) exista. Y debe existir el límite de x cuando x tiende a A y las condiciones 1 y 2 deben de ser iguales. ¿Cuál es la 1, Yo perdón? tengo los mismos que Natalia. La 1 es la función f debe estar definida en A de modo que f(a) exista. Ok. Y el otro, que el límite exista. Listo. Esas son las dos únicas condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que es parte de las sucesiones, ¿sí? Les voy a decir lo que son las sucesiones siempre serán continuas. ¿Listo? No es muy difícil que una sucesión sea discontinua. ¿Listo? Que se llama continua, discontinua. Entonces, ¿por qué? Lo más fácil que podemos nosotros ver para que una función sea continua, entonces voy a poner acá funciones continuas. Funciones continuas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Si yo tengo acá de esta manera una gráfica, algo así, digamos, ¿cierto? ¿Cuál es la más fácil? Coja con un marcador, con su dedito y trátela otra vez. Y si hay algún hueco, no es continuo. Pero si uno sigue, es continuo, ¿cierto? Eso normalmente se los enseñan así, lo más fácil, ¿cierto? Es lo de verlo. Pero, lo que habíamos visto, ya vimos parte en una actividad que les dije, miren esta gráfica, allí si tiene límite por izquierda, límite por derecha, si existe el límite, si existe el valor evaluado, ¿cierto? Ahí dicen las dos condiciones, ¿cierto? Entonces, voy a poner acá condiciones. Tengo una condición, dos condiciones. Entonces, ¿y cuáles son? La primera, que f de A, voy a ponerlo acá, es igual a, no sé, a B. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Si yo tengo una función f y yo evalúo el punto A, tiene que ser igual a un punto. ¿Listo? Tiene que existir ese punto.
Y el otro es que cuando yo hallo el límite, cuando x tiende a A de f de x, ojo, aquí cambia, tiene que ser igual a b. ¿Listo? ¿Qué pasa? Acuérdense que el límite y la función evaluada es cosa diferente. ¿Por qué? Cuando nosotros evaluamos un punto en una función, tiene que existir ese punto. Acuérdense que tiene que estar rellenito, tiene que existir ese puntico negrito, o que la gráfica pase por ahí. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando es el límite, ¿qué hacíamos para ver si existía el límite o no? ¿Qué se hacía? Que tenían que hallar todas estas partes, vean, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, es algo que tenemos que ver. ¿Listo? Vamos a trabajar a partir de 1. ¿Listo? Vamos a ver si la función, ¿cierto?, es continua en un punto. ¿Listo? ¿Y en qué punto? En 1. Entonces, vamos a ver. Tengo mi función. Entonces, por acá. Voy a poner... Voy a hacer una función por acá. Las particiones. ¿Listo? Y tengo mi función de esta manera, va desde -1, con 2, por acá, hasta arriba. Y yo les dije, hagan una línea, ¿sí? En vez de hacer todas las curvas. Ahora, bueno, vamos a ver. Esto, algo así. Digamos que esta es una función, una expresión. Entonces, tenemos en el punto 1, ¿cierto? Vamos a ver si es continua en el punto 1. ¿Qué pasa? Tenemos que hallar lo que es f de 1, ¿cierto? Y el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces, fácilmente uno toma este f de 1, ¿cierto? Y f de 1 es igual a 1, ¿listo? Entonces, aquí me paro en 1, pues no les hago las divisiones, por eso hice estos cuadraditos, y llega al punto evaluado, ¿cierto? Evaluado hasta 1. Esto es f de 1. Ahora, ¿qué pasa? Acá viene lo que es el límite. Y para que el límite exista, acuérdense que teníamos también otras dos condiciones. ¿Y cuáles eran esas dos condiciones? Pues que de izquierda a derecha y que de derecha a izquierda llegue al mismo punto. Exacto, que el límite de por izquierda y el límite por derecha sean el mismo. ¿Listo? Entonces, tengo que hallar el límite cuando x tiende a 1, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Más. ¿Qué significa el 1 y el más y el menos? Es que el más no es cuando el límite es por izquierda, ¿es? No, 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 al revés. El más es que viene de derecha
por derecha y el menos por izquierda. Eso, tengan en cuenta eso. Ahora, vamos a ver gráficamente lo que tenemos ahí. Miramos, ¿cierto? Entonces tenemos límite de 1 por izquierda. Entonces de 1 por izquierda vengo perdón, por derecha, que es el primero, y vengo por acá, y llega al corte de 1. Listo, ya sé que límite por derecha es 1, ¿cierto? El límite por izquierda es 1 también, ¿cierto? De izquierda a derecha llego también a 1. Quiere decir que como ambos son iguales, pues el límite existe y es 1, ¿cierto? Entonces, acá tengo que mirar mis dos condiciones para que sean continuas ahora. Eso, ojo, las dos condiciones de abajo era para ver si existía el límite. Estas dos condiciones de arriba es para ver si es continua o no. Eso, entonces, como son iguales el límite y la función evaluada, quiere decir que esta función es continua. Entonces, es continua en el punto 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces van a ser cuando Profe, lo estaba escribiendo. es a menos 3, perdón. ¿Listo? Cuando la función, a ver si es continua en el punto menos 3. Ya. Eso cuando en el punto menos 3, a ver si es continua. Gráficamente, pues ahí ya tiene la respuesta. Con cualquiera. ¿Cuánto es de menos 3? ¿Cuánto es f de menos 3? Uno. 1. ¿Y cuánto es el límite? Cuando x tiende a 3, a menos 3, perdón. Les toca mirar por izquierda y por derecha. Entonces, ¿cuál es el límite cuando tiende a menos 3? A menos 3, me faltó el menos acá, por izquierda. A menos 3 por izquierda. A 2. 2. Y cuando tiende a por derecha, el límite No cuando entiendo, profe.
Lo mismo que habíamos visto. Primero, acá, f de menos 3. Me paro en 3. En 3. Voy a acercarla más. Me paro aquí 3. ¿Y a dónde va el punto rellenito? Acá, a 1. ¿Cierto? Gráficamente hasta 1. Listo, ese es f de menos 3. Ahora, el límite, toca mirar si existe o no. ¿Y cómo mirábamos si existe o no un límite? Pues mirándolo por izquierda y por derecha. Estas dos condiciones de rojo son para mirar esta única condición del límite. Solamente esta condición del límite. Entonces, tengo que mirar cuando la función por izquierda. Si les dije por izquierda, ¿sí? Por izquierda. Entonces, por izquierda voy a coger y voy a ir la gráfica, ya, de izquierda a derecha, y a qué punto llega, a 2, ¿cierto? Y ahora por derecha, entonces cojo es la función desde donde quiera, y llega a qué punto, a 1. ¿Listo? Quiere decir que acá va a 1. ¿Listo? El límite no existe. Quiere decir que esta función en el punto menos 3 no es continua, porque no son iguales. ¿Listo? Para que sea continua, tiene que existir el límite y tiene que existir como la evaluado ese punto. ¿Listo? Esto es continuidad en un punto. Vamos a verlo de esa manera. ¿Sí? Más o menos, tal vez, quizás. Bueno.